La Biblia contiene muchos ejemplos de personas que oraron a Dios y Dios escuchó sus oraciones. Podemos citar muchos ejemplos de hombres y mujeres que oraron a Dios y vieron la respuesta de Dios a su oración en un milagro. Si analizáramos las escrituras, podemos ver ejemplos en Abraham, donde Dios prometió un hijo a sus años de vejez y él experimentó ver el milagro de concebir a su hijo Isaac. Ana, por ejemplo, recibió la respuesta a su oración con su hijo Samuel, el cual fue el profeta que ungió al rey David. Dios respondió a todas las diferentes conversaciones de Moisés, habló directamente con José, respondió a Daniel cuando lo liberó a él y a sus amigos del horno y de la fosa de los leones. Podemos seguir buscando ejemplos de hombres y mujeres que recibieron sanidad y escucharon la voz de Dios con frecuencia. Recuerdo vívidamente el primer milagro de sanidad que vi cuando yo tenía 12 años de edad. Mi tío tuvo un accidente automovilístico y mi familia y la iglesia estuvieron en oración durante 5 días. Vimos el milagro de sanidad de Dios en su cuerpo cuando los médicos le habían dicho a mi abuelo que o él moriría o se convertiría en una persona vegetal que tendría que vivir toda su vida en una cama. Mi tío recuperó la conciencia a los 5 días y eh, tuvo su cráneo restaurado de una herida que había tenido en el accidente. Y mi tío hoy día tiene más de 60 años y es un músico de la iglesia. Las escrituras nos animan a orar constantemente. El Evangelio o la carta, perdón, de Santiago es uno de los mejores ejemplos de esto. En la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, encontramos muchas enseñanzas. Santiago es una de las 21 cartas didácticas del Nuevo Testamento. Se dice que fue escrita por el apóstol Santiago, quien se dice que era pues Santiago el hermano de Jesús y la carta fue escrita más o menos en los años 50 a 60 después de Cristo, en el siglo primero, y va dirigida a los judeocristianos que existían en ese momento y que componían la iglesia. Santiago comienza a decir lo siguiente: ¿hay alguno entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Hay alguno de ustedes que esté contento, que cante alabanzas? ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La invitación de Santiago se debe a que él sabía cómo sanaba a Dios. Santiago, siendo uno de los apóstoles o discípulos, anduvo con Jesús y vio milagros de cara con Jesús. Aunque la carta haya sido escrita por Santiago directamente o por sus seguidores, son enseñanzas de Santiago, quien era uno de los discípulos. Y Santiago vio cómo Jesús hacía diversas sanidades. Por ejemplo, él vio cuando Jesús convirtió el barro en ungüento y sanó al ciego. Se lo puso en los ojos y sanó al ciego. También vio cuando Jesús sanó a cojos, a leprosos, a la mujer enferma con el flujo de sangre y así muchos otros. También cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Quiere decir que en primera intención, de primera cara, a Santiago pudo ver la sanidad y los milagros que hacía Dios. Santiago fue testigo de esas situaciones. Por eso es que él dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Así que este consejo de Santiago viene porque él fue en sí testigo de las sanidades que Dios hacía por medio de Jesús. También dijo, oren los unos por los otros para que Dios obre. Y también da un consejo de que nosotros debemos acudir a Dios en humildad
confesando nuestros pecados para que Dios nos perdone y obre sanidad en nosotros. Vemos que Santiago también hace alusión, como yo hice al principio del sermón, a personas de la historia de la iglesia, personas de la historia de los judíos. Por ejemplo, el profeta Elías. Entonces él dice aquí, Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Santiago entonces anima a seguir dando testimonio, porque al dar testimonio esto traerá salvación a los pecadores y ayudará no solo a sanar el cuerpo, sino también el alma de todos los que necesiten esa sanidad. Tenemos que recordar que cuando oramos tenemos que dejar las cargas en las manos de Dios y podremos ver esos milagros de sanidad, esos milagros que no habíamos visto anteriormente, los vamos a ver. Dice Santiago entonces, hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecado de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Algunos pueden decir que oran, pero que no han visto la acción. Aquí el autor, ¿verdad? Santiago está diciendo que nosotros podemos ser los testigos de Dios que ayuden a personas a ser no solamente sanadas de su cuerpo, sino de su espíritu y de su alma. En esta palabra podemos aprender mucho. Podemos aprender cómo depender de Dios y cómo orar a Dios. Es muy interesante que el apóstol Pablo hace una referencia parecida a esto en Romanos 8, del 26 al 39, y él dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así que esta palabra en Romanos 8 del apóstol Pablo es un hincapié a este mensaje que Santiago está diciendo. Santiago, como podemos ver, andaba con Jesús y vio estos milagros de cara a cara. Pero el apóstol Pablo vio otros milagros cuando Dios lo usó para levantar la iglesia gentil. Aún así, ambos dicen, nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y por esto es que el apóstol Pablo dice aquí, el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu es el que intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo pedir al Señor. Nosotros a veces pedimos con egoísmos y el apóstol nos insta a que debemos pedir conforme a lo que es la voluntad de Dios, confiando en que Dios conoce lo mejor. Es bien interesante que a veces nosotros actuamos como que queremos que Dios obre, pero no dejamos que Dios obre. Usted puede quizás estar cargando un saco de necesidades, ¿verdad? Como si fuera un saco de ropa. Entonces adentro tiene ahí, Señor, quiero que tú sanes, Señor, quiero que tú obres en mi trabajo, Señor. Tiene muchas cargas en ese saco. Y cuando lo carga, así va caminando con esa carga y eso tan pesado. Pero entonces el Señor dice, bueno, suelta el saco y para que yo lo pueda coger. Entonces lo soltamos por un ratito y cuando el Señor va a obrar, entonces agarramos otra vez el saco y decimos, ay Señor, esto duele tanto, este saco es tan pesado. Lo que el Señor quiere es que lo dejemos en el piso, en el suelo, y que se lo demos a Él y que permitamos que Dios obre conforme a lo que es mejor, conforme a voluntad de Dios. Pero sobre todas las cosas, que nosotros podamos dejar esa carga en las manos de Dios y sentirnos libres, tranquilos, porque Dios ha obrado con poder y gloria en nuestra necesidad. Así usted puede dejar sobre la carga de Dios, sobre las manos de Dios, cargas de trabajo, cargas de sanidad, cargas de hogares destruidos que usted quiere que Dios restaure, muchas otras cosas que son cargas muy fuertes, todas las podemos dejar en las manos del Señor. Así que yo te invito hoy a que al acercarte a la mesa, derrames tu vida en la presencia de Dios y le dejes al Señor que te dé la paz,
que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo. Esa paz que proviene del Señor Jesús. Porque Dios puede hacer mucho más, como dice el apóstol Pablo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el Espíritu intercederá por nosotros con gemidos indecibles, obrando por los santos del Señor conforme a la voluntad de Dios. Así que descansa en el Señor hoy. Al acercarte a la mesa, derrama sobre Dios tu carga y permite que Dios actúe e interceda conforme a su voluntad en nuestras vidas. Solo tenemos que pedirle a Dios y dejar las cargas en sus manos. Al acercarnos a la mesa, pensemos en esto y oremos los unos por los otros para que Dios responda con gran poder y gloria haciendo su voluntad en nuestras vidas. Dios te bendiga.